Buenos días, tardes o noches, espero que les guste este video. El autor es Axel Gómez, en la descripción estará su Wattpad por si quieres ver sus demás historias. No se olviden de dar libertad y suscribirse para que tengas más vídeos, y sin nada más que decir, que comience la historia. Capítulo 12. Izuku. Modo demonio, es momento de pelear al 100%, diría seriamente mirando al símbolo de la paz con esos ojos de esclerótica negra con pupilas rojas y esa marca en la cara. ¿Pero qué rayos eso? Se preguntaría por ver a Izuku en ese estado. ¿Acaso ese es tu verdadero Kirk? Diría al peliverde Izuku. Claro que no, esto no es un Kirk, diría dejando confundido al héroe. Esto lo conseguí en mis últimos días de entrenamiento de los 2 años que desaparecí, por fin logré dominarlo, diría al héroe americano. No debe ser la gran cosa si no es un Kirk, diría burlándose del peliverde Izuku. Sí, claro, solo lleva toda mi fuerza, velocidad, agilidad, sentidos y también lleva el Kirk hombre de fuego que antes era conocido como chica de fuego al 100%, diría impresionando al héroe. Veamos de qué eres capaz, vacío, diría yendo a una gran velocidad hacia Izuku. Detroit Smash, diría lanzando su golpe, pero sería fácilmente detenido por la mano del pecoso con marcas en la cara. ¿Pero qué? Pero en eso recibiría un poderoso golpe de Izuku y al momento del golpe sintió que varios de sus huesos se hicieron polvo y en eso sale volando a una gran velocidad y una enorme distancia hasta llegar a la ciudad. En eso se había estrellado en un edificio, llamando la atención de los ciudadanos. Mierda, si esa niña no me hubiera regresado a mi época dorada, ya estaría muerto con ese golpe, diría muy lastimado y escupiendo grandes cantidades de sangre Izuku. ¿Qué pasa, Olmig? No, que muy fuerte, diría con burla al héroe número 1 hombre 1. Es Izuku el vacío, diría con miedo mujer 3. Pero se está enfrentando a diría viendo al héroe número 1 de pie hombre 3. Si lo derrotara, él siempre gana, diría estando del lado del rubio mamado Izuku. Señores y señoras, hoy verán la muerte de uno de los héroes más falsos de toda la historia, diría seriamente viendo al héroe rubio hombre 5. Eso es mentira, no puede ser un héroe falso, él es el mejor héroe que ha existido, diría al peliverde sin creer en lo que decía Izuku. Veamos si con esto seguirás diciendo lo mismo, diría señalando a un pantalla gigante, y en eso empezaría a reproducirse varios vídeos donde cometía crímenes, asesinatos, torturas y el video de torturando a Kota para que Eri lo regresara a su prime. Los vídeos se empezaron a reproducir en todo Japón, descubriendo al héroe número 1 de todo lo que ha hecho, así ganándose el desprecio de todo Japón, y de paso reprodució vídeos de los crímenes de los otros héroes falsos, así viendo que la mayoría de los héroes de Japón eran corruptos, aunque todos esos héroes de los vídeos ya estaban muertos. Mujer 8. No puede ser, ¿acaso todos los héroes son falsos? Diría carándose al suelo mientras lloraba Izuku. Claro que no, señorita, también hay héroes verdaderos, como un ejemplo la conejita Mirko, Saneater, Nejide-chan, Sirning Teye, entre otros, diría también mostrando los vídeos de los héroes verdaderos, haciendo buenos actos, así manteniendo algo de la buena reputación de los héroes. Eso es falso, yo soy un verdadero héroe, gritaría enojado al peliverde Izuku. Ser un verdadero héroe es no burlarse de las personas que son Kirkles o con Kirk débil o de villano, diría con enojo, y lo último lo diría entre comillas, ni mucho menos es de héroes, es no confiar en tu discípula y sucesora, diría dejando a todos con los de sucesora, mucho menos es de héroes matar a tu discípula y sucesora, tal vez ya lo dije antes, pero, diría enojado mientras sus ojos eran cubiertos por su cabello Izuku. Tú mataste a tu sucesora, mataste a mi hermana mayor Izumi Midoriya, gritaría súper enojado mientras le salían lágrimas de ojos de esclerótica negra. ¿Tienes una idea del dolor que sentí al ver cómo le rompiste el cráneo en 1000 pedazos a la persona que más quería enfrente de mis ojos? Gritaría aún muy furioso mientras aún le salían lágrimas. Sabes, te mataré de la misma forma en que la maté a ella, diría yendo a golpear a Izuku, pero el peliverde lo esquivaría muy fácilmente y le daría una patada en las costillas pulverizándole las costillas. Gritaría del dolor que sentía Izuku. Eso fue por burlarte de mí hace años enfrente de todo Japón, diría de forma fría pero con un poco de enojo. En eso se recompondría y a una gran velocidad le daría un fuerte golpe en el estómago a Izuku con el 100% de loza, mandándolo a volar y haciendo que se estrelle en un edificio. Izuku. Debo admitir que si no estuviera en mi forma demonio ese golpe me hubiera hecho un gran daño, pero aún así apenas si lo sentí, diría estando como si nada. Muere, diría yendo a darle otro golpe a Izuku con el 100%, pero Izuku lo volvería a esquivar con gran velocidad y le daría un poderoso golpe en la cara que la fracturó el cráneo y lo mandó a volar hasta estrellarse en la carretera. Mierda, mi cabeza, diría agarrándose la cabeza con dolor Izuku. Llegando a donde está eso fue por torturar a Kota para que Eri te rebobinara, diría muy enojado
No me importa si tengo que quedar destrozado, te mataré y destruir el linaje de los Midoriya y después iré a matar a tu novia Asaemon o mejor dicho Sahir y Yamada y destruir el linaje de los Yamada, gritaría como loco en eso Am sobrepasando sus límites usaría el Oza al 1000% e iría a una gran velocidad y le daría un fuerte golpe en el estómago a Izuku, pero el pecoso lograría bloquearlo con uno de sus brazos, pero aún así el golpe lo mando a volar al cielo, en eso Izuku se recompondría en el aire, pero en eso Am daría un gran salto, sobrepasando a Izuku y le daría un fuerte golpe con ambas manos con el 1000% a Izuku, pero el peliverde lograría voltearse y protegerse con los brazos en X, pero aún así el golpe lo mando a estrellarse contra el suelo creando un gran cráter y levantando una gran cantidad de polvo Izuku. Mierda, eso sí estuvo fuerte, diría un poco adolorido Am. Ahora muere, diría cayendo del cielo, 1,000,000% y una X de Status of Smash, gritaría su ataque más fuerte joteando a Izuku justo en la cara creando un gigantesco cráter y sacándole sangre a Izuku y así generando un poderoso tornado, yo soy el ganador, diría cansado retirando el puño de la cara del peliverde y alzándolo al aire así como cuando derrotó a Azo hace 2 años Izuku. ¿Eso crees? Diría levantándose con un poco de dificultad aún con el modo demonio activo, debo admitir de que me dolieron mucho tus golpes, es la primera vez en tanto tiempo que alguien me hace sangrar, diría sonriendo arrogantemente con la cara llena de sangre Izuku. Pero ya es hora de terminar esto, ¿no lo crees? Diría fríamente activando su Kirki aparecerían las llamas del vacío al instante, siente orgulloso Am te mataré de la misma forma en que maté a Azo y a Katsuki, diría con una cara seria pero enojada Am. No te lo permitiré, diría preparando otro golpe, Texas Smash, diría lanzando un golpe al aire creando una fuerte corriente de aire que mandaría a volar a Izuku hacia un edificio, pero el pecoso se recompondría en el aire y se impulsaría dando un salto en la pared del edificio hacia Am, quien estaba a punto de lanzar otro Texas Smash, pero Izuku lograría tomar su puño, carbonizándole y haciéndole cenizas el brazo al instante, maldito hijo de perra, maldeciría en un grito por el dolor haber perdido su brazo Izuku. Esto es por Izumi, ahora muere a ver uno de las llamas, gritaría enojado y también gritaría el nombre de su ataque, desenfundando su espada pasando las llamas del vacío a la hoja de su espada y apuñalaría a All Might en el corazón, así quemándole el corazón y extendiendo las llamas a todo el cuerpo de Am así Am sentiría un enorme dolor indescriptible por su cuerpo, haciéndolo por completo cenizas siendo lo último que vería en su vida la cara de Izuku, así extinguiéndose la vida del símbolo de la paz y a la vez así el Ofa también moriría con el Izuku. Por fin se acabó, diría ya más tranquilo guardando su espada y desactivando su Kirki también el modo demonio así la marca en su cara desaparecería y sus ojos regresarían a la normalidad pero en eso caería al suelo de golpe por el agotamiento Izuku. Mierda, estoy demasiado cansado pero por fin lo logré, diría cansado pero a la vez alegre Sahiri. ¿Querrás decir lo logramos? Diría viendo a Izuku acostado en medio de la carretera Izuku. Querida ¿ya te recuperaste? Diría y preguntaría a la espada china Sahiri. Estoy bien gracias a Eri pero aún no recupero del todo mis energías Izuku. Ya veo pero aún hay que hacer una última cosa, para ahora sí terminar nuestro trabajo como antihéroes ahora sí ya para siempre, diría seriamente a la espada china Sahiri. Si ya lo sé hay que ir de una vez, diría seriamente sabiendo perfectamente que era a lo que se refería su novio, pero tendré que cargarte porque parece que ya se te acabó la energía Izuku. No te preocupes puedo ir yo solo, diría intentando levantarse pero en eso volvería a caer pero cayó en la espalda de su novia Sahiri. Yo te llevaré en mi espalda, diría cargando al peliverde teniendo una sonrisa, bueno andando, diría seriamente desapareciendo en un estallido de velocidad mientras tanto en la residencia del presidente de Japón este lugar estaba fuertemente resguardado por guardias para proteger al presidente de todo Japón, quien el presidente vio todos los vídeos y también vio las noticias de cómo Izuku mató a Am, el símbolo de la paz no lució para nada heroico en su pelea presidente. Vaya esto sí que está muy mal, ¿en que me equivoque? Diría el presidente completamente preocupado. Tal vez sea la paga ya que les pago muchísimo a los héroes, diría llegando a esa conclusión guardia. Presidente los antihéroes Izuku el vacío y Asaemon están aquí, diría al presidente dejándolo impresionado presidente. ¿Pero qué con qué motivo? Preguntaría al guardia. Dicen que quieren hablar con usted presidente. ¿Ya veo y vienen armados? Preguntaría al guardia. Cada uno tiene una espada pero ninguno la ha sacado y tienen las manos arriba y Asaemon tiene una bandera blanca, diría dejando impresionado al presidente. Bien tráemelos pero primero diles que dejen sus armas en el suelo, ordenaría al guardia. Está bien presidente, diría al presidente saliendo de la habitación en eso el guardia llegaría con nuestra pareja de antihéroes guardia.
Dice el presidente que pueden verlo pero que tiren todas las armas que lleven, diría seriamente a la pareja Izuku barra Sahiri. Está bien, dirían al mismo tiempo tirando sus espadas ya que eran sus únicas armas y seguirían al guardia así llegando con el presidente Izuku. Muy buenos días presidente, diría formalmente y con respeto al presidente de Japón Sahiri. Es un gusto conocerlo presidente, diría también formalmente y con respeto al presidente. Muy buenos días a ustedes y qué es lo que vinieron a decirme, diría seriamente al presidente Izuku. Solo venimos a recomendarle unas cosas para mejorar las siguientes generaciones de héroes, diría al presidente dejándolo impresionado ya que no se esperaba presidente. ¿Y cuáles serían esas recomendaciones? Diría seriamente Izuku. La primera es sencilla, es bajarles el salario a los héroes ya que les pagan demasiado y la mayoría lo hacen por el dinero. Yo diría que a todos los héroes les pague por igual aunque sea poco, pero hay ver a quienes son héroes de verdad y quienes solo lo hacen por el dinero presidente. Sabes, yo llegué a la misma conclusión que tú, así que acepto la recomendación, diría alegre el presidente Sahiri. La segunda recomendación que queremos darle es que les baje la autoridad a los héroes ya que la mayoría de héroes se creen demasiado o creen que pueden hacer lo que quieran por tener tanta autoridad, diría seriamente al presidente que se impresionó presidente. Sabes, es una buena recomendación y como no se me ocurrió antes, diría el presidente algo confuso por no habérsele ocurrido eso antes Izuku. Y la última es que si quieres mejorar el pasado de los héroes primero tienes que cambiar su futuro y qué mejor que cambiar el futuro del heroísmo que con los alumnos aspirantes a héroes, diría seriamente al presidente quien estaba confundido presidente. ¿A qué quieres llegar? Diría seriamente Izuku. Digo que desde hoy debería empezar a hacer test de heroísmo a los alumnos del curso de héroes y a las futuras generaciones, para que me entienda mejor. Puede que un candidato a héroe sea poderoso, pero no tiene la actitud de un héroe, ¿lo debería expulsar o no debería dejarlo entrar al curso de héroes presidente? Ya veo, acepto también esa recomendación y a partir de mañana se hará lo que me pidieron, la reducción del salario, la reducción de autoridad de los héroes y los test desde hoy se empezarán a hacer para que mañana los candidatos a héroes los llenen y veamos quién no es apartamento para ser un héroe. No puedo esperar, diría emocionado el presidente Sahiri. También queremos hacer una última cosa, diría levantándose de su asiento al igual que Izuku, poniendo serio al presidente quien estaría alerta. Nos entregamos presidente. ¿Qué? Diría muy confundido Izuku. Nos entregamos ya que cometimos muchos asesinatos ya que ambos por separado matamos a más de 30,000 personas en total, aunque de todos esos asesinatos no matamos a ningún inocente, diría dejando nuevamente al presidente de Japón Sahiri. Merecemos ser castigados por matar a miles de personas aunque todos ellos hayan sido malos, no quita el hecho de que cometimos asesinato a gran escala y eso es un crimen imperdonable, diría la espada china presidente. Ya veo, ustedes tendrán un arresto domiciliario por 6 meses, es decir no podrán salir de su hogar por nada del mundo, mis agentes les llevarán comida en ese tiempo para que no salgan y después de que se cumpla la condena ustedes se convertirán en profesores de la UA y al mismo tiempo serán héroes Izuku barra Sahiri. ¿Qué? Dirían los dos muy confundidos presidente. Por lo que tengo entendido ustedes alguna vez quisieron ser héroes ahora que se les podrá dar la oportunidad, diría con una sonrisa Izuku. Eso es cierto, a partir de ahora ya no soy un antihéroe y además ya no soy Izuku el vacío, diría el peliverde con una sonrisa Sahiri. Es cierto que quise ser una heroína y alguna vez quise tener discípulos y a partir de hoy ya no soy la antiheroína Asaemon, diría la espada china con una sonrisa presidente. Me gusta el nombre de Asaemon, también suena como la guardiana y con respecto contigo Izuku Midoriya, ¿qué te parece el nombre de Shinobi ya que pareces un ninja Sahiri? Suena bien, de hecho usaba el nombre de Asaemon porque así le apodaban a mi padre, quien fue un ejecutor en Tartaros, diría alegre la chica Izuku. Shinobi, suena bien, como un protector desde las sombras, diría el peliverde con una pequeña sonrisa presidente. Excelente, bueno pueden retirarse, una última cosa, diría haciendo que la pareja que ya estaba a punto de retirarse se detenga presidente. ¿Ustedes tienen un hogar o si ya tienen, quieren que les dé un hogar yo mismo? Diría y preguntaría a la pareja de ex antihéroes Izuku. Si tenemos una casa, bueno es más una cabaña grande, diría al presidente estando de espaldas Sahiri. Agradecemos que nos quiera dar una casa, pero me temo que tendremos que rechazar su oferta, nos gusta vivir en esa cabaña, diría volteando a ver al presidente con una sonrisa cálida, pero aquí le doy la ubicación, diría yendo al escritorio del presidente, agarrando una hoja blanca y agarraría un pluma y escribiría la ubicación de la cabaña presidente. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Bueno, ahora sí ya pueden retirarse, diría a la pareja donde
que ahora sí se retirarían del lugar más tarde. En eso Izuku y Sahiri habían regresado a su cabaña a descansar ya que quedaron muy agotados en su batalla contra los dos héroes más fuertes de Japón. En eso Izuku colgaría su espada, ahora sí para siempre su espada, y Sahiri colgaría su katana en la pared también para siempre ya que nunca las volvería a usar. Ya había pasado el tiempo y el presidente había hecho un anuncio a todo Japón diciendo que le bajaría bastante el salario de los héroes, también anuncio de que le bajaría bastante la autoridad a los héroes y que se empezarían a hacer test de heroísmo a los estudiantes del curso de héroes en todas las academias de héroes. Hubo unos cuantos héroes, quienes eran los últimos héroes falsos, que no les gustaron los primeros dos anuncios y al final terminaron renunciando al ya no poder hacer las cosas que hacían, y en las academias se tuvieron que expulsar a muchos chicos del curso de héroes ya que muchos solo lo hacían en los años de tercero del curso de héroes, quienes fueron los sobrevivientes del ataque. Izuku y Sahiri todos se quedaron en el curso de héroes ya que demostraron que no serán falsos héroes, pero los de primer año y segundo no corrieron con la misma suerte ya que los de primero, la gran mayoría, fueron expulsados por demostrar que no eran aptos para ser héroes y solo quedaron muy pocos en el curso, y los de segundo año, aunque fueron menos los expulsados, aún así fueron bastantes los expulsados. Time skip 6 meses. Ya por fin había terminado la condena de arresto domiciliario de Izuku y Sahiri, y lo primero que hicieron al terminar la condena fueron a visitar las tumbas de Izumi y Yuki. Izumi, hermana, por fin lo conseguimos, la sociedad ha cambiado, ahora está llena de paz, ahora sí ya puedes descansar en paz, diría alegre Izuku mientras estaba arrodillado rezando. Sahiri: madre, por fin lo logramos, trajimos el paraíso a los inocentes y enviamos a los héroes falsos y villanos al infierno, ahora tú también puedes descansar en paz sabiendo que ya no hay más corrupción, diría alegre la chica Izuku. Sabes, hermana, si yo llego a tener una hija la llamaré como tú, Izumi, diría el peliverde con una sonrisa hermosa, cosa que Sahiri cuando escuchó eso se sonrojó hasta estar tan roja como un tomate. Sahiri: sabes, madre, si yo llegase a tener una hija o una segunda hija la llamaré como tú, Yukiji, me gustaría que mi querido Izu fuera el padre de mis hijos, diría aún estando roja, siendo escuchada por el peliverde, que lo dejó tan rojo como Sahiri. Izuku: sabes, querida, yo también quisiera que tú fueras la madre de mis hijos, diría haciendo que la chica quedara aún más roja de lo que ya estaba Sahiri. Pero eso será hasta que nos casemos, y eso se podrá hasta que tengamos 18 años. Izuku: bueno, ya casi cumplimos 16 años, otros 2 años de espera no son nada. Sahiri: es cierto, diría afirmando al peliverde. Izuku: bueno, ya es momento de irnos, diría estando caminando junto a su novia, pero en eso escuchan una voces muy familiares. Izumi: espero que vivan felices, hermanito, diría la peliverde apareciendo como un fantasma brillante estando flotando sobre su tumba. Yuki: espero que vivan felices juntos, hija mía, aunque me hubiera gustado conocer a mis nietos, jijiji, diría la mujer peliblanca alegre y riéndose un poco estando como un fantasma brillante flotando sobre su tumba al igual que Izumi, pero en menos de unos segundos, ambas mujeres se desvanecerían en partículas de luz. En eso ambos chicos se voltearían a ver solo viendo las dos tumbas una bonita vista del sol y del mar sacándole una sonrisa brillante a ambos. En eso ambos empezaron a caminar por las calles de Japón usando ropa normal y verían que todos los que los veían lo miraban con respeto y algo de admiración ya que lograron cambiar a la sociedad a una verdaderamente pacífica. En eso llegarían a la UA e irían directo a la dirección. Nezu: es un gusto tenerlo a ustedes como profesores, mis queridos nuevos héroes Shinobi Asaemon, diría alegre el director entregándole sus licencias de héroes a ambos chicos. Izuku: no hay de qué, director, diría Izuku de una manera fría agarrando su licencia. Sahiri: se lo agradezco, director, diría fríamente agarrando su licencia. En eso ambos se estaban por retirar, pero Nezu: esperen. Gritaría el ratón, oso, perro, zarigüeya o lo que sea, haciendo que ambos chicos se detuvieran. Quiero disculparme por no creer en la inocencia de tu hermana, se supone que soy el más inteligente del mundo, pero demostré que no lo soy, demostré que soy un idiota, solo pido que me perdones, si quieres matarme hazlo, mátame, diría gritando el director estando llorando mientras estaba en pose de súplica sorprendiendo a Izuku y a Sahiri. Izuku: lo perdono. Gritaría haciendo que Nezu levantara la cabeza, viendo que Izuku tenía una sonrisa cálida. Estoy feliz que admita que se equivocó, director, hasta usted admitió que no está a la altura de lo que se dice, usted es un ser viviente y todos nos equivocamos, diría seriamente el peliverde haciendo que el director se levante y deje de llorar. Nezu: gracias, Midoriya, diría agradeciendo al peliverde. En eso ahora sí Izuku y Sahiri se irían a dar clases. ¿Y en qué clase les tocó? Pues fue en la clase 1 allá en el salón de clases todos los alumnos
estarían hablando entre ellos, pero en eso llegaría nuestra pareja de ahora héroes y maestros oficialmente, Izuku. Muy buenos días niños, yo soy Izuku Midoriya, diría el peliverde con una cara sonriente Sajiri. Y yo soy Sajir y Yamada, diría igual de alegre la chica Izuku/Sajiri. Y nosotros seremos sus profesores de entrenamiento, dirían ambos de una manera alegre toda la clase 1A. Son los antihéroes Izuku el vacío y Asaemon, dirían todos los alumnos impresionados Izuku/Sajiri. Ya no somos antihéroes, dirían los dos al mismo tiempo Izuku. Y yo ya no soy Izuku el vacío, ahora soy el héroe Shinobi, diría alegre Sajiri. Bueno, yo también soy una heroína, aunque yo aún mantengo mi nombre como Asaemon, aunque nuestros días de matar se acabaron, diría seriamente la chica sorprendiendo a los chicos de 1A. Ahora solo somos unos profesores de la academia UA y de paso unos héroes cuando nos llamen o cuando veamos problemas, diría la chica haciendo que todos se sorprendan y eso le sacó una sonrisa a toda la clase Izuku. Bueno, ya es mucha charla, es momento de su digo entrenamiento, diría primero con una sonrisa sádica pero luego la cambio a una sonrisa inocente Sajiri. Sí cierto, es momento de su sufrir, digo entrenamiento, diría con una sonrisa sádica pero luego la cambio a una inocente al igual que Izuku, cosa que asustó a toda la clase por el tipo de entrenamiento así, empezando a ponerles un entrenamiento similar al que ellos hicieron pero en mucha menor medida, ya que, si lo hicieran a como lo hicieron Izuku y Sajiri se morirían, pero eso no le quitaba de que era bastante duro. Ya habían pasado unas semanas y los chicos de la 1 habían mostrado bastantes mejorías en sus capacidades, ya que el entrenamiento de Izuku y Sajiri funcionaba demasiado bien, pero ahora nos encontramos en el salón y unos chicos intentaban atraer a Sajiri para que fuera su novia, no con malas intenciones, pero aún así a Izuku no le gustó eso, así que Izuku, Sajiri, ¿puedes venir un poco?, diría el peliverde llamando la atención de la chica espada china. Nota: Izuku y Sajiri siguen usando sus mismos trajes de antihéroes, solamente que Sajiri ahora usa una espada de madera e Izuku ya no usa armas. Sajiri: sí, ¿qué pasa? En eso es abraza por la cintura y besada apasionadamente en los labios por su novio peliverde, cosa que ella correspondió con la misma intensidad, así dejando a toda la clase con la boca abierta. En eso Izuku dejaría de besar a Sajiri y empezaría a chupar fuertemente el cuello de Sajiri mientras veía al grupo de chicos que intentaban coquetear con su chica y les levantaría el dedo de en medio sacándole una vena de enojo a los chicos y los haría tener envidia, así los niños se irían a sus lugares aceptando su derrota. En eso Izuku dejaría de chupar el cuello de Sajiri dejándola muy sonrojada. Sajiri: ¿por qué me besaste en público, tonto?, diría estando muy nerviosa y enojada Izuku. Porque se me dio la gana y porque quería, dejan en claro algo que no diré, diría alegremente y luego vería al grupito que intentaba coquetear con Sajiri, quien los vería con una mirada asesina al estilo yandere, como diciendo ella es mía. Sajiri: sabes que te dejaré sin caminar en un buen tiempo, ¿verdad?, diría viendo con una mirada pícara a Izuku, cosa que lo puso nervioso Izuku. Ese sí CL, claro, diría nervioso sabiendo lo que le haría toda la clase. Lo va a violar, dirían en sus pensamientos. Las semanas habían pasado y Sajiri vería a un grupo de chicas intentando coquetear con Izuku, solo que a él le valía chetos. Eso hizo que la espadachina viera al grupo de chicas con una mirada asesina al estilo yandere, sacándole un escalofrío a las chicas. Sajiri: querido Izu, ¿puedes venir?, diría llamando la atención del peliverde Izuku. Sí, ¿qué pasa? En eso Sajiri lo besaría muy apasionadamente enfrente de toda la clase, dejándolos nuevamente a todos con la boca abierta, cosa que Izuku también correspondió ese beso. En eso dejó de besar a Izuku chupando fuertemente el cuello del pecoso. En eso Sajiri dejaría de chupar el cuello del peliverde y burlaría de las chicas con una sonrisa y mirada burlonas como diciendo él es mío, y así pasarían los meses hasta que un día Tamaki y Nejire los invitaron a su boda, cosa que ellos fueron y se divirtieron, y ahí se encontrarían con Eri y Kota, quienes también se fueron muy elegantes para la ocasión, pero en eso Izuku haría algo que nadie se esperaría. Izuku: Sajiri, quiero decirte algo importante, diría llamando la atención de Sajiri. Sajiri: sí, ¿qué pasa Izu? Pero en eso vería que Izuku se arrodillaría mientras sacaba una caja pequeña, cosa que hizo que la chica se tapara la boca con ambas manos por la impresión. Izuku: Sajiri llamada, ¿te casarías conmigo?, gritaría fuertemente abriendo la caja mostrando un hermoso anillo con una esmeralda, llamando la atención de todos. Sajiri: sí, gritaría al instante tomando el anillo y poniéndoselo y abrazando fuertemente al pecoso, quien también abrazaría a su ahora prometida, haciendo que todos vean esa escena como algo tierno. Tamaki:
Parece que el vacío no estaba tan vacío como yo creía, diría Tamaki, quien ya no era tímido Nejire. Nos invitan a su boda, diría alegre la peliceleste Kota barra Eri. A nosotros también, dirían al mismo tiempo la parejita de niños Team Skip. 2 años ya, habían pasado 2 años desde que Izuku y Sahiri dejaron de ser antihéroes y ambos ya tenían 18 años y los niños de la clase 1 a que ellos estaban entrenando llegaron a ser bastante fuertes y ahora ya se habían graduado la clase. Gracias por sus enseñanzas Midoriya Sensei y Yamada Sensei, dirían alegres todo el grupo sacándole lágrimas a la pareja de héroes Izuku barra Sahiri. Gracias por ser nuestros alumnos, dirían ambos llorando ya que ambos sí les agarraron cariño a esos chicos después de unos meses. Por fin, se estaba llevando a cabo la boda entre Izuku y Sahiri y esta vez fueron todos los que anteriormente eran antihéroes pero ahora tenían una vida normal. Bueno, ahora nos encontramos con Izuku y Sahiri en el altar mientras estaba ahí el padre diciendo una cosa sin mucha importancia. Padre, Izuku Midoriya, ¿aceptas a Sahiri y Yamada como tu esposa en la salud y en la enfermedad hasta que la muerte los separe? Diría el padre al peliverde Izuku. Acepto, diría al instante padre. ¿Y tú Sahiri Yamada aceptas a Izuku Midoriya como tu esposo en la salud y en la enfermedad hasta que la muerte los separe? Diría el padre a la chica Sahiri. Acepto, diría también al instante padre. Bueno, los declaro marido y mujer, puedes besar a la novia, diría el padre y en eso rápidamente Izuku y Sahiri se darían un beso súper apasionado así todos celebrando Chobei. ¡Vivan los novios!, gritaría con todas sus fuerzas haciendo que todos se rían por lo dicho Sahiri. Supongo que desde hoy me llamaré Sahiri Midoriya, diría a su novio Izuku. No necesitas ponerte mi apellido, diría a su novia Sahiri. Ya lo decidí, desde hoy empezaré a usar tu apellido así que desde ahora seré Sahiri Midoriya, declararía la espada china Izuku. Bueno, es momento de celebrar como si no hubiera un mañana, diría a todos quienes estuvieron de acuerdo en eso. Todos empezaron a celebrar como si no hubiera un mañana, bebiendo y comiendo hasta más no poder, y Stein y Lady Nagan declararon que ellos ya se habían casado en privado, haciendo que todos se enojen con ellos por no hacer boda. Después de la boda Izuku y Sahiri se fueron corriendo hasta su cabaña, bueno solo Izuku ya que se la llevó cargando al estilo princesa Sahiri. Aunque ambos estaban súper ebrios, ninguno de los dos estaba debilitado ni perdido el control por el alcohol, al contrario ambos estaban más fuertes que nunca y sus instintos animales estaban al 100% ya que, aunque ya no sean antihéroes, ninguno había dejado de practicar sus técnicas ni su estilo de pelea y de hecho se habían vuelto más fuertes. Sahiri, Izu, ya es el momento, quiero ser madre, diría la chica estando súper ebria pero aún consciente de lo que hacía Izuku. ¿Estás segura?, diría un poco nervioso el peliverde, quien también estaba muy ebrio pero también consciente de lo que hacía Sahiri. Estoy 1,000,000% segura, pero hagámoslo ahora que quiero ser madre, diría la chica desesperada agarrando fuertemente al peliverde y acostándolo con fuerza en la cama. Izuku, sabes, yo también estoy ansioso de ser padre, así que a darle, diría besando apasionadamente a su ahora esposa. Alerta de Lemon más 18, si no te lo quieres leer solo sigue bajando hasta donde dice fin de Lemon. En eso Izuku le estaba quitando el vestido de novia a Sahiri, mientras que la chica le quitaba el traje, así quedando ambos completamente desnudos. Sahiri, bueno, buen apetito. En eso Sahiri se metería el pene de Izuku hasta la garganta, lamiéndolo y chupándolo con mucha fuerza y rudeza, sacándole fuertes gemidos al peliverde Izuku. Más te despacio Sahiri, estás siendo muy ruda, diría con dificultad el pecoso tratando de resistir y tratar de no venirse rápidamente. Sahiri, sacándose el miembro del pecoso de la boca, como dije quiero tener hijos ahora mismo, así que lo harás aunque tenga que dejarte completamente seco, diría la chica con una sonrisa lujuriosa, diría volviendo a meter el pene del peliverde en su boca y garganta, lamiéndolo y chupándolo con más intensidad que antes, sacándole gemidos más fuertes al peliverde. En eso Izuku trataría de resistir las ganas de correrse y así seguirían por 5 minutos hasta que Izuku, Sahiri me corro, diría el chico ya no resistiendo más y corriéndose en la garganta de chica, así Sahiri tragando todo el esperma de Izuku sin dejar ni una gota sin ingerir. Sahiri, sacándose el pene de Izuku de su boca, muy delicioso, diría la chica estando muy feliz. Izuku, veo que te ha gustado, diría respirando agitadamente pero alegre Sahiri. Ahora sí pasemos al plato principal, diría estando encima de Izuku acomodando el pene de Izuku en la entrada de su vagina. Izuku, si me dejaran entrar en tu interior o no, diría desesperado el peliverde quien aún estaba borracho, pero en eso sus pupilas se regarían como si fueran los de un depredador y de su boca empezaría a salir saliva a chorros. En eso Sahiri
Sahiri metería de golpe el miembro del peliverde de golpe en su interior y también las pupilas de la chica se rasgarían como los de una depredadora mientras también le salía saliva a chorros Izuku. Empezamos fuerte, entonces yo también me vengaré, no tendré piedad, diría con una mirada confiada pero depredadora. En eso el pecoso empezaría a moverse con mucha fuerza y rudeza, sacándole gemidos bastante fuertes a Sahiri. Te dejaré inválida por semanas, diría el chico sonriendo con una mirada retadora mientras le daba con fuerza a su esposa Sahiri. Veamos quién deja inválido al otro, diría con una sonrisa retadora también empezando a moverse con bastante fuerza a la par de su ahora esposo estando perfectamente sincronizados Izuku. Hagamos una apuesta a ver quién se corre primero y el que se corra primero pierde, el perdedor será esclavo del ganador y lo usará como quiera hasta que quede 100% satisfecho, diría el peliverde Sahiri. Acepto, ahora estoy pensando cómo usarte hasta quedar 100% satisfecha, diría con una mirada y sonrisa pícara mientras cabalgaba fuertemente sobre el peliverde. En eso durarían 10 minutos y ninguno se daba por vencido y cada uno de los dos hacía hasta lo imposible para hacer que el otro se corriera. Izuku lamía y chupaba fuertemente las tetas de Sahiri a tal punto que parecía que si quisiera sacarle la leche de los pechos, pero como vio que ella no se venía, en eso empezó a lamer y morder levemente el cuello dejándole sus marcas de mordida a Sahiri excitándola aún más, pero Sahiri no se rendía así que ella empezó a morder y lamer el cuello de Izuku fuertemente ya que ella sabía que Izuku tenía una resistencia inmensa. Izuku barra Sahiri. Me corro, dirían ambos al mismo tiempo corriéndose al mismo tiempo, así quedando la apuesta en un empate Izuku. Así que fue un empate, diría agotado ya que resistió lo más que pudo para no correrse Sahiri. Así parece, bueno parece que tendremos que cumplir los caprichos del otro, diría con una sonrisa, bueno no te dejaré de coger hasta que me dejes embarazada, aun si tengo que dejarte seco, diría poniendo un poco nervioso al peliverde Izuku. Bueno entonces yo te seguiré cogiendo hasta que te deje inválida por semanas, diría aún teniendo esa mirada depredadora, así que no te dejaré en paz hasta estar 100% satisfecho, diría poniendo a la chica en cuatro y metiendo su miembro de una poderosa estocada, sacándole un fuerte gemido a la chica. Así Izuku estaba embistiendo con fuerza a la espada china, pero Sahiri no se rendía y le seguía el paso al peliverde y así durarían varios minutos e Izuku se correría con fuerza dentro de Sahiri y así seguirían cumpliendo sus caprichos durante 3 días sin parar hasta que por fin acabarían completamente agotados. Fin del lemon. Si se preguntan por qué no fueron a la UA en ese tiempo, es muy sencillo. A todos los profesores les dieron varios días libres para hacer lo que se les diera la gana. Los días habían pasado y en algunas ocasiones Izuku y Sahiri se topaban con los estudiantes que alguna vez fueron de la clase 3A y 3B que dejaron vivir cuando aún eran antihéroes, quienes todos ya se habían vuelto héroes muy reconocidos por sus buenos actos, también de ser maestro de la UA cuando sus estudiantes y los de la clase 3B se graduaron, y ahora volvió a ser un héroe nocturno nuevamente, aunque este ya no tenía mucho trabajo ya que habían muy pocos crímenes. Pero después de una semana desde que Izuku y Sahiri habían hecho el delicioso, Sahiri empezó a tener mareos y vómitos y un apetito inmensamente grande, cosa que a Izuku empezó a preocuparle y luego le llegó a una conclusión que lo pondría feliz. Izuku: Sahiri, puedes hacerte esta prueba de embarazo, tal vez sea eso que te hace sentirte así, diría entregándole una prueba de embarazo a su esposa Sahiri. Si lo haré, espero y que salga positivo, diría alegre la mujer entrando al baño para hacerse la prueba. Después de un tiempo saldrían los resultados y aparecería que era positivo. Voy a ser madre, diría muy impresionada Izuku. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el resultado? Preguntaría el peliverde desesperado Sahiri. Voy a ser madre, diría y gritaría muy emocionada lanzándose a abrazar a su esposo Izuku. Voy a ser padre, gritaría emocionado atrapando a su esposa en el aire. En ese tiempo, seguirían dando clases en la UA normalmente, entrenado nuevamente a los nuevos alumnos de la clase 1 a quienes los entrenaron de la misma forma, aunque eran más cuidadosos ya que Sahiri estaba embarazada y tenían que tomar medidas por si algo malo pasaba. Al paso de los meses, Izuku tenía que tener más cuidado de que su esposa no lo matara ya que por las hormonas locas se solía poner muy violenta hasta el punto de agarrar su katana y casi decapitar en varias ocasiones al peliverde. Ya habían pasado otros meses y a Sahiri ya le había crecido el vientre, baste de hecho aún para una embarazada, así que Izuku decidió llevar al hospital a Sahiri para ver lo que sucede. Doctor, ¿qué se les ofrece, familia Midoriya?
Preguntaría a la familia que tenía sentada enfrente de él Izuku. Bueno, como podrá ver, mi esposa está embarazada, pero me he fijado que su vientre es muy grande aún para una embarazada y queríamos saber el por qué. Diría seriamente al doctor. Bueno, eso lo puedo ver, diría afirmando lo obvio. Bueno, pasen por aquí, diría yendo a un lugar así, siendo seguidos por la pareja de casados después de unas pruebas, para ver lo que pasaba. Al fin el doctor los volvió a llamar para decirles los resultados. Doctor. Bueno señor, su esposa está bien y su embarazo parece que no tiene ningún problema, pero, diría dejando a la pareja en suspenso, usted señorita Midoriya está embarazada de trillizos, diría sorprendiendo a la pareja, e Izuku se había desmayado por la noticia. Sahiri. ¿En serio? Diría algo a la mujer. Doctor. Así es, y ya sé cuál será el sexo de los tres, diría a la mujer. ¿Quieres saberlo? Preguntaría a la espadachina Sahiri. No, no quiero saberlo, esperaré hasta que nazcan. Doctor. Hoy, solo esperemos a que su esposo despierte para que ya se puedan retirar, diría a la espadachina, quien asintió con la cabeza. En eso Izuku despertaría de su desmayo y se iría con Sahir, y ya habían pasado algunos meses y ahora Sahir y ya tenía 9 meses de embarazo, y ahora mismo les estabas dando clases a la clase 1-1 a quienes estaban peleando contra Izuku como entrenamiento. Pero en eso Sahiri. ¿Qué es esta humedad? Diría sintiendo algo húmedo en su parte íntima, viendo que se estaba mojando, dando señal de que se le había roto la fuente. Gritaría de dolor, ya que sentía un dolor muchísimo mayor al que sintió cuando Aang le había golpeado cuando volvió a su prime. Izuku, que había escuchado a su esposa gritar de tanto dolor, sabiendo lo que le pasaba, Sahiri gritaría a su esposa yendo rápidamente hacia la espada china y cargándola al estilo princesa. Chicos, el entrenamiento lo dejaremos hasta aquí, presidente de grupo B, y avísale al director Nezu de que nos fuimos por, ya sabes por qué, diría a sus alumnos presidente de la 1A. Sí sensei, afirmaría su maestro con emoción. Chicos, al salón, diría animadamente el presidente de clase 1A, así yéndose a su salón y a la dirección. En eso Izuku iría corriendo a una gran velocidad, cargando Sahiri y saltando de edificio en edificio hasta llegar al hospital más cercano. En eso llegarían al hospital y atenderían rápidamente a Sahiri y poniéndola en labor de parto. Sahiri. Gritaría del dolor, ya que estaba pujando para sacar a sus hijos de su interior. Enfermera. Solo un poco más señorita, diría animando a Sahiri y esperando a que salgan los bebés después de un largo tiempo de parto, que fue una tortura para Sahiri y una tortura para Izuku, ya que escuchaba como la mujer que más amaba en este mundo sufría de un dolor indescriptible, pero por fin habían nacido los trillizos. Izuku. Entrando a la sala viendo a su esposa abrazando a 2 bebés peliblancos y 1 peliverde. Ya nacieron nuestros hijos, diría muy alegre abrazando a su esposa y a los bebés. Sahiri. Son 2 niñas y un niño, la peliverde es niña y una de los peliblancos, diría la mujer alegre pero muy cansada por haber dado a luz a 3 hijos. Izuku. Bueno, ya lo decidí, la peliverde se llamará Izumi Midoriya, diría cargando a la pequeña peliverde con pecas, quien tenía un gran parecido con él y con su difunta hermana mayor Sahiri. Igual que tu hermana, mi ídola. Bueno, yo le pondré a esta niña peliblanca Yuki Midoriya, diría alegre cargando a su hija hijo Izuku. Como a tu madre, qué interesante, pero ¿por qué son peliblancos? Diría algo confundido el peliverde Sahiri. Mi madre era peliblanca, tal vez eso heredaron de su abuela, diría alegre la chica espada china. Izuku. Ya veo, diría entendiendo Sahiri. ¿Y el niño cómo se llamará? Diría y preguntaría, ya que a ella no se le había ocurrido un nombre para un niño. Izuku. Ya sé, se llamará Gabimaru Midoriya, diría con una sonrisa el peliverde Sahiri. ¿Le pondrás el nombre falso que usaste cuando vinieron los del campamento a preguntar si habíamos visto a los que matamos? Diría al peliverde algo confusa Izuku. Así es, una pregunta, ¿quién de los 3 fue el primero en nacer? Diría y preguntaría a la chica Sahiri. El primero en nacer fue Gabimaru, la segunda fue Yuki, quien nació 2 minutos después que Gabimaru, y la última fue Izumi, quien nació 5 minutos después que Yuki y Izuku. Ya veo, después de un tiempo en lo que Sahiri descansaba, se quedaron un rato en el hospital disfrutando de su felicidad con sus nuevos hijos que tanto esperaban. Team Skip. 4 años en ese tiempo Izuku y Sahiri habían estado criando de sus hijos de una gran manera y a la vez siendo profesores de la UA, y actualmente volvieron a encontrarse con Kota y Eri, quienes querían ser héroes y ahora estaban también en la clase 1, a donde daban clases Izuku y Sahiri. La pareja de casados se dieron cuenta de que esa parejita de ex antihéroes también se habían vuelto mucho más fuertes de lo que eran, aunque todavía no al nivel de Izuku y Sahiri. Ahora mismo se encontraban en el hospital ya que sus hijos ya tenían 4 años y a esa edad ya manifiestan los quirks. Doctor, ¿qué se les ofrece, familia Midoriya?
Preguntaría al Dr. Sajiri. ¿Queremos saber el Kirk de nuestros hijos? Respondería a la pregunta del doctor. Bueno, tendré que sacarles muestras de sangre para eso, diría el doctor asustando un poco a Izumi y a Yuki, pero Gabimaru se mantuvo inexpresivo después de un tiempo. Haciendo los análisis de sangre, el doctor volvería a llamar a la familia doctor. Bueno, el pequeño Gabimaru y la pequeña Izumi tienen el mismo Kirk pero a la vez diferente, diría el doctor leyendo sus informes, o sea, hombre de fuego y chica de fuego verde doctor. Les permite encender su cuerpo en llamas, pero no les permite disparar fuego, pero les permite pasar el fuego de su cuerpo a otros objetos. Las llamas de Gabimaru son rojas con blanco, como las tuyas héroe Shinobi, y las de Izumi son de color verde, diría el doctor haciendo emocionar a la niña peliverde con ojos verdes y con 4 pecas, mientras que el peliblanco de ojos verdes se mantuvo inexpresivo pero tenía una pequeña sonrisa. Izuku. ¿Quién lo diría? Heredaron mi Kirk, diría el peliverde mayor con una sonrisa Sajiri. ¿Y qué hay de Yuki? Preguntaría el doctor. Bueno, la pequeña Yuki tiene el Kirk Aura Vision, diría el doctor seriamente leyendo sus informes. Este Kirk le permite poder ver las auras de los seres vivientes, si son buenos o malos, si han matado o no y qué tan fuertes son, diría a la peliblanca Yuki. Ya veo, diría seriamente la peliblanca de ojos verdes Sajiri. Heredó mi Kirk, ¿quién lo diría? Diría impresionada, ya que ella creyó que los 3 heredarían el Kirk de Izuku. Buenos, nos retiramos, vámonos niños, diría a sus hijos, quienes los seguirían a lo igual que su esposa. Después de un tiempo los niños despertaron sus quirks y los entrenaban, aunque Gabimaru entrenaba mucho más duro que sus hermanas. A Yuki le daba miedo usar su Kirk para ver el aura de Izuku y Sajir, y ya que ella veía la enorme pila de cadáveres que tenían encima por todos los asesinatos que habían cometido Team Skip. 11 años, los trillizos ya tenían 15 años y ellos habían decidido entrar a la UA para ser héroes, y en ese tiempo Izuku y su familia habían ido a la boda de Eri y Kota, quienes ya eran héroes profesionales bastante fuertes, y se dejaron sus nombres de antihéroes, y ahora tenían un hijo, ya que Eri no dejó en paz a Kota hasta que por fin la embarazó, y ahora tenían un hijo de 5 años, Izumi. Oye Yuki, ¿sabes dónde está Gabimaru? Diría la peliverde Yuki. No lo sé, de seguro está entrenado por ahí, diría la peliblanca Gabimaru. Ya regrese, diría el único hombre de los trillizos Izuku. Bueno niños, ¿qué quieren ser en el futuro? Diría a sus hijos Gabimaru / Yuki / Izumi. Queremos ser héroes, dirían los 3 al mismo tiempo. Izumi. Yo quiero ser una heroína que salve a todos con una sonrisa, diría con una sonrisa sorprendiendo a Izuku. Yuki. Yo quiero ser una heroína que proteja a todos y detenga a los malos, diría la peliblanca con una sonrisa adorable. Gabimaru. Yo quiero ser un héroe que proteja a todos, y en especial para proteger a Yui, diría con una sonrisa pequeña casi imperceptible para todos. Nota. Yui es la misma que es la esposa de Gabimaru en el canon, solo que aquí es su novia, Sajiri. ¡Qué bien! Creo que es momento de contarle de nuestro pasado, ¿no lo crees, cariño? Diría a su esposo peliverde Izuku. Así es, siéntense ya que será una larguísima historia. Así empezarían a contar sobre su vida como niños, sobre cómo eran los héroes antes y cómo sufrieron por los héroes. Izuku les contó sobre su hermana mayor Izumi y tía de los trillizos, sobre cómo ella tenía el espíritu de héroe más puro que había, sorprendiendo a los adolescentes, y Sajiri les contó de su madre y abuela de los trillizos. También les contaron cómo murieron ambas mujeres, y que ellos se volvieron antihéroes, y que mataron a miles y miles de personas malas, y que por eso Yuki veía restos humanos en sus aura. También les contaron de los otros antihéroes, y que por fin lograron matar a los héroes corruptos más fuertes de Japón, y que mataron al que se hacía llamar el héroe, que se hacía llamar el símbolo de la paz, vengando a Izumi, y cómo cambiaron la sociedad. Cabe aclarar que el trío estaba sorprendido por lo que vivieron sus padres. Gabimaru. Mamá, papá, ya veo que su pasado fue bastante horrible, pero hicieron lo posible para no volverse villanos y cambiar la sociedad para que sea pacífica, y para que no nosotros naciéramos en una sociedad llena de paz, diría sorprendido el peliblanco inexpresivo Yuki. Ustedes son increíbles, diría impresionada Izumi. Ahora quiero ser una heroína con más ganas, quiero ser una heroína como la tía Izumi, diría emocionada la peliverde Yuki. Yo también tengo aún más ganas de ser heroína, diría alegre la peliblanca Gabimaru. Yo tengo más ganas de ser un héroe para proteger con aún más ganas a mi familia y novia, diría con una sonrisa el peliblanco. Eso haría sorprender al dúo de ex antihéroes Izuku / Sajiri. Bueno, pues prepárense para su verdadero entrenamiento, diría ambos con sonrisas aterradoras, asustando a sus hijos Gabimaru / Yuki / Izumi. Sí, dirían a sus padres determinados sin echarse para atrás. Fin de la historia.